Bueno, es un documento que puede calificarse en varios sentidos. Primero, es un documento que tiene normas vanguardistas, que tiene normas progresistas en temas de derechos humanos, de derechos fundamentales, y luego tiene muchas innovaciones en cuestiones orgánicas e institucionales que de alguna manera representan una modificación, digamos, en un sentido extensivo de lo que establece la Constitución Federal. Por lo tanto, digamos, calificando ambas partes, que es como regularmente se califica una Constitución, en una primera parte la cuestión de los derechos y en una segunda parte la cuestión institucional y organizacional, es una Constitución que resulta innovadora y que sí podemos, digamos, valorarla en ese sentido en términos globales. Primero sí hay que decir que sí es un documento constitucional que presenta muchas normas en un sentido aspiracional. Eso es verdad, creo que es una calificación y una valoración que podemos hacer, que está cargada de anhelos normativos que no podemos nosotros decir que no necesariamente van a alcanzar una aplicabilidad en un sentido, digamos, de bajarlas a una materialización en los casos concretos. Creo que es válida la crítica en ese sentido. Funcionalmente, pues precisamente porque presenta este perfil aspiracional, yo sí creo en lo personal que es muy difícil poder hablar de una norma que pueda aplicarse en esos términos, ¿no? La Constitución se publicó el 5 de febrero, perdón, de este año. A partir de ese momento, la Constitución señala que se tienen 30 días naturales para impugnar, ya sea en acciones o en controversias. Se presentaron estas impugnaciones ya, se agotaron los plazos, por lo tanto ya están estos asuntos en el seno de la Suprema Corte. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene la Suprema Corte? Pues no tiene ningún plazo. La ley, ni la Constitución ni la ley señalan plazos para resolver, sino únicamente para presentar las demandas. Nos encontramos entonces en la etapa de la que llamamos nosotros en el mundo de la abogacía de instrucción, es decir, de integración del expediente, de recabación de pruebas, en este momento, por cierto, reconocimiento de la participación procesal de la Asamblea, ¿no? Acaba de haber un recurso de reclamación en donde se reconoció su participación como demandada, eso estaba todavía en entredicho en la primera parte, en controversias constitucionales. No se reconoció su participación como parte en acciones, ¿no? Lo cual presenta ahí un problema técnico dentro de la definición e interpretación de la Corte. Y en este momento, hasta donde me enteré, por cierto, hoy en la mañana, el presidente de la Asamblea, Alejandro Encinas, presentó un escrito proponiendo la reconducción procesal para que también se reconozca, o la reposición, como él le llama, para que se le reconozca también en las acciones la posición de la Asamblea Constituyente como parte, ¿no? Entonces, estamos en una etapa inicial de la instrucción. Esto quiere decir que tendríamos que esperar todavía algunos meses, pero con motivo de la cuestión electoral se esperaría que fueran unos cuantos meses de aquí a septiembre, octubre, en el que nosotros esperaríamos que la Corte esté definiendo ya algunos debates y algunas sesiones iniciales en torno a este asunto. En el más cercano a nosotros, que es el Sistema Regional de Derechos Humanos del Sistema Interamericano, lo que señala es que hay que agotar las instancias internas para acudir a una instancia internacional, lo que se conoce como principio de definitividad de las instancias previas. Por lo tanto, la verdad es que una revisión internacional de este caso, pues yo creo que tendría que esperar el agotamiento, pues, de muchas instancias, ¿no? En primer lugar, esta primera fase en la que se pronuncia la Suprema Corte, pero después de esta primera fase no se agota el conjunto de cuestionamientos alrededor de la Constitución, sino que después podrá haber impugnaciones en concreto, por ejemplo, a través de juicios de amparo, a través de diferentes, digamos, inconformidades en otras sedes, pueden ser en sedes administrativas. Por lo tanto, la complejidad de las impugnaciones, de la cadena impugnativa es extensa, me parece, y para llegar a una instancia internacional habría que esperar todavía mucho tiempo. Primeras definiciones a partir de lo que diga la Suprema Corte.
La verdad es que por la naturaleza misma de la Asamblea y la naturaleza misma del proceso de la creación de la Constitución, es una incógnita de cómo pudiese operar después en un escenario, en el escenario en el que se declare la invalidez de las normas, ¿no? o de algunas porciones normativas. Por lo regular, ¿qué sucede? Por lo regular, cuando la Suprema Corte declara la inconstitucionalidad, precisamente por haber una afectación, vulneración a la Constitución Federal en algún artículo, lo que ocurre es que se expulsa la norma del ordenamiento si hay una votación especial en la Corte. La votación especial es de 8 votos de los 11 ministros. Una vez que se alcanza esta votación, la consecuencia inmediata es la eliminación de la norma jurídica. Eso quiere decir que la sentencia implica la supresión de la porción normativa, ¿no? En estos casos, en muchas ocasiones, cuando se trata de leyes ordinarias, ¿no? o de leyes incluso de reformas mismas de las constituciones locales, los legisladores suelen, ¿no? recibir la sentencia y actuar en consecuencia. Pero aquí, repito, como inicié la explicación, al ser una asamblea constituyente que tuvo una conformación muy específica, ¿no? y que después se determinó por la misma Constitución Federal su desaparición, ¿no? se entendería que con la invalidez de las normas pudiese quedar de esa manera el documento, es decir, con la eliminación de las normas inconstitucionales. Pero estaría por verse si esa eliminación pudiese tener una reacción del constituyente local, ¿no? Y en ese sentido, habría que innovar por parte del propio constituyente si se emite alguna especie de acuerdo para que se reintegrara el órgano y pudiese haber una enmienda, por ejemplo. Ahora, hay que ser muy enfáticos. En este tema del control de las normas, no es necesario que el legislador actúe, sino que puede suceder que la Suprema Corte determine la invalidez y es suficiente. Es decir, no habría que tener ninguna reacción ni esperar jurídicamente una reacción de la Asamblea Constituyente en este caso. Pero, como es un documento muy complejo, creo que el escenario que se puede presentar es que sí haya necesidad de hacer algunas enmiendas legislativas después de la actuación de la Corte. Por lo tanto, lo que define a la Corte en este precedente es muy importante para el resto de las entidades federativas, para entender la descentralización de la toma de decisiones en el país, y en ese sentido creo que será un asunto al que hay que seguir muy de cerca y que sentará un precedente sumamente importante hacia el futuro.